Jesús había advertido a sus discípulos que el mundo le aborrecería y por lo tanto también a ellos. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 15, versículo 18 al 27 y versículo 16 del 1 al 4. Recuerda las palabras de Jesús ahí en el 16, que dijo Jesús: estas cosas he hablado para que no tengan tropiezo. Les expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto harán porque no conocen al Padre ni a mí, dijo Jesús. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. También recuerda ahí en Mateo capítulo 5, en el sermón del monte, en el verso 11 y 12, Jesús dijo: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Queridos amigos, así como la verdad, decir la verdad es un arma espiritual, eso lo vemos en Efesios 6:14, es un arma espiritual dada por Dios. La mentira es un arma que utiliza y da Satanás para lastimar, matar y destruir. Hemos hablado de eso en varias ocasiones, lo encontramos en Juan capítulo 8, donde vemos que Satanás es el padre de la mentira. Muy buenos días, te saludo en este hermoso día sábado con mucho gusto en el nombre del Señor. Soy el pastor Juan Rodea y una vez más tenemos la bendición de juntos poder meditar en la palabra de Dios. Este podcast se llama No te rindas, hay buenas noticias. Y seguramente si han hablado alguna mentira sobre ti, seguramente te has desanimado, seguramente te ha molestado, y yo te animo a que no te rindas. Déjame darte una muy buena noticia. En este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, recuerda que estamos meditando en Lucas capítulo 23, versículo 1 al 5. En este pasaje vamos a observar 2 de las 3 mentiras de que acusaron a Jesús en el juicio injusto que le hicieron. Digo 2 de 3 porque la primera de ellas ya la vimos en la vez pasada. La vez pasada platicábamos sobre la blasfemia y acusaron a Jesús de ser un blasfemo. Veíamos cómo la blasfemia es una ofensa directa hacia Dios, pero cómo es que eso es una mentira, porque Jesús dio evidencia de ser verdaderamente el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo hecho carne. Entonces, una de las mentiras de que le acusaron, pues era totalmente una falsedad, ¿verdad? La otra que vemos aquí en nuestro texto, vamos a leerlo para poderla identificar. Dice Lucas 23, versículo 1 al 5. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Voy a hacer una anotación aquí. Pilato era el gobernador. Y luego dice: y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él le dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos seguían diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pilato, escuchando decir que pues él alborotaba al pueblo y que venía de Galilea, preguntó si este hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo mandó con Herodes. En aquellos días él estaba en Jerusalén. Bien, queridos amigos, pues aquí está nuestro texto de estudio. Decíamos que hay 2 mentiras más de que acusaron a Jesús. Aquí encontramos en el verso 2 esas 2 mentiras. La primera de ellas es que Jesús prohíbe pagar tributo a César, es decir,
Ellos estaban diciendo que Jesús prohibía cumplir con las obligaciones fiscales, con los impuestos. Ellos decían que Jesús enseñaba no pagar impuestos. ¿Será esto cierto? Bueno, recordemos Lucas capítulo 20, versículo 25, ¿verdad? Jesús mismo enseñó, cuando le preguntaron sobre este tema, Jesús enseñó que era necesario pagar los impuestos a César y darle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Además, si recordamos Mateo capítulo 17, verso 24 al 27, vemos esta maravillosa historia donde Jesús pagó el impuesto del templo y lo hizo de manera milagrosa. Primeramente, él no tenía por qué pagarlo, no estaba obligado, pues el templo le pertenece a él porque él es Dios. Pero él lo hace, dice, para no inquietarles a ellos, ¿verdad? Para no causarles ruido. Él lo hace y lo hace de manera milagrosa. Entonces Jesús no se oponía a pagar los impuestos. Y aquí ellos dicen que sí, ¿verdad? Le están acusando. Dice el verso 23, 2 de Lucas. Comenzaron a acusarle. Recuerda que el acusador es Satanás, el acusador de los hermanos. Bien, la tercera mentira de la cual se le acusó a Jesús es que él es un rey, pero ellos se referían a un rey políticamente hablando. Sabemos muy bien que él es el Cristo, como ellos afirman aquí. Dice, diciendo que él mismo es el Cristo. En efecto, él es el Cristo, ¿verdad? El Cristo significa el ungido de Dios, el enviado de Dios. Sin embargo, ellos dicen un rey. Es decir, ellos querían que los romanos pues vieran en eso una grave acusación, porque todo aquel que se opondría al gobierno de César era su enemigo, ¿verdad? Todo aquel que se sintiera un rey y quisiera sobrepasar la autoridad de César, pues merecía la muerte. Entonces ellos quisieron acusarlo de esa manera. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Será que Jesús en verdad buscaba ser un rey políticamente hablando? Bueno, Jesús nunca buscó un reinado político. Recordemos Lucas 4, del 6 al 8, en aquel pasaje de la tentación de Jesús. Satanás mismo le ofrece los reinos de este mundo a Jesús. Jesús, por supuesto que no acepta esa tentación, no cae en esa tentación. Y luego vemos también en Juan capítulo 6, verso 15, a Jesús, ¿verdad? Cuando hizo la alimentación de los 5,000, aquel milagro tan maravilloso, la multitud quería apoderarse de él para hacerle rey, pero ¿qué hizo él? Se retiró al monte él solo. Mira qué interesante. Entonces también era una falsedad de lo que le acusaban a Jesús. Ahí tienes las 3 mentiras de que le acusaron a Jesús: de blasfemia, de que prohibía pagar tributos y de que él era un rey político. Son 3 mentiras, pero Jesús no cayó en ningún momento en tentaciones. La pregunta de hoy sería esta: ¿eres un creyente y seguidor de Jesús? ¿Han inventado mentiras también de ti? Permíteme compartirte el consejo del día. Si tu respuesta es sí, no olvides que eso también le pasó al maestro. Yo te animo a que memorices, si puedes, todo el pasaje, y si no, una parte importante del pasaje. Memoriza Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Quiero leértelo. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediera, sino gócense, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado.